cómo alcanzar nuestras metas este 2024. Hace una semana estábamos hablando referente a este mismo tema. Esta es la segunda parte. Y en la primera parte hablábamos que la vida está llena de sueños, de anhelos, de deseos. Pero la mayor parte de estos sueños y de estos deseos o sueños que literalmente nosotros hemos tenido, muchas veces la vida se nos vuelve cíclica. Hay un ciclo en donde continuamente cuando terminamos un año, vemos que la mayor parte de todos esos anhelos y de todos esos deseos no se han cumplido. Ahora, les comentaba yo que una de las razones por las cuales todos estos deseos y todos estos sueños no se han cumplido en nuestra vida, cada quien tiene un diferente propósito, era porque habitualmente las metas, los sueños, los anhelos se trazan bajo una modalidad de motivación. Entonces la vida, creemos los seres humanos, que consiste en motivaciones. Y les explicaba que ese es un modelo corto, es un modelo agotador, es un modelo que en el largo plazo no funciona, es un modelo que en muchos aspectos de la vida cotidiana no funciona, el modelo motivacional. ¿Por qué razón no funciona? No funciona por la razón de que es un combustible que se agota muy, muy rápido, muy pronto. Es una gasolina que es evaporativa. Entonces, cuando las personas trazan las metas para un nuevo año basado en la motivación, son esas personas que no van a pasar de la primera fila, no van a pasar de la primera semana, no van a pasar del primer mes, porque es un combustible que se evapora bien rápido. Y les ejemplificaba, yo les decía, por ejemplo, mucha gente dice: hoy este año voy a integrarme más en la iglesia, en el servicio a Dios. Qué bueno, te felicito porque ya tienes el pensamiento, el deseo y el anhelo de servir este año. Pero el problema es que muchos de esos anhelos y de esos deseos, su fundamento es la motivación. Entonces es ahí donde nosotros vemos que la persona empieza a servir una semana, empieza a servir un mes, empieza a hacer las cosas 2 meses, y al tercer mes, en los mejores casos, la gente desiste. Y uno dice: ¿por qué? Pero no solamente en el servicio a Dios, sino que cuando se inicia un nuevo año, hay muchas metas y muchos deseos inconclusos de décadas pasadas, como rebajar, como salir de las deudas, como poder salir de ciertos baches emocionales propios de nuestra vida. Son cosas que venimos trayendo de años y de décadas, rencores. Pero cuando inicia un nuevo año, la idea es que este nuevo año va a ser diferente. Pero el problema es que cada año que pasa no es un año diferente, sino que es un año con más fracasos y más golpes. ¿Y por qué razón? Porque todo estuvo fundamentado en la motivación. Y la motivación es un combustible que usted se le evapora. Por ejemplo, por decirle algo, la gente que se congrega en una iglesia, que sí sigue al Señor. Muchos hemos escuchado de personas que vienen a la iglesia, escuchan eso de que el mensaje estuvo muy bueno, es muy relativo, porque eso significa que la persona oyente, usted que me escucha, hizo un espejo en la predicación con lo que usted está pasando, pero eso es muy relativo. Entonces mucha gente viene a la iglesia, se busca del Señor, y resulta que ese día ellos dicen: la predicación estuvo muy buena, la alabanza estuvo muy buena, y entonces la gente dice: ahora me voy a hacer cristiano, porque esa predicación de ese pastor, de esto, otro, estuvo muy bueno. Entonces la gente, usted ve que camina con esa motivación, usted lo ve, aceptan al Señor, caminan una semana, caminan 2 semanas, caminan 3 semanas, caminan 3 meses, caminan 6 meses, pero de repente se desaparecen. Entonces
En el largo plazo, lo que significa eso, que todo eso fue algo motivacional. Fue basado en emociones. La gente que pasa, la gente que oye, la gente que hace, toda nuestra vida está basada en emociones. ¿Cuántas veces usted ha intentado rebajar? ¿Cuántas veces usted ha intentado salir de sus deudas? ¿Cuántas veces usted ha intentado hacer y salir de ese patrón cíclico que no puede salir? Y no se ha dado cuenta que ya lleva 30 años patinando en el mismo lugar. ¿No se ha dado cuenta usted de que hace 10 años usted dijo voy a dejar de fumar y sigue fumando a pesar de que viene a la iglesia? A pesar de que usted viene a la iglesia, sigue saliendo con otra persona que no es su esposa. Y uno dice, ¿y qué pasa? ¿Y por qué estoy en este pantano? Pero el problema es que el combustible que se viene ocupando es el combustible de la motivación. Y el combustible de la motivación, como le digo, le va a durar, ese evangelio dura una semana. Ese evangelio dura un día. Ese evangelio dura un mes. Yo he visto gente aquí en 10 años que perdió la motivación en 10 años y dejaron tirado todo y se fueron. ¿Y qué fue? No había una convicción, no había una certeza. Simplemente su fundamento estuvo en una motivación. Y uno dice, ¿y qué pasó? Tenía 5 años, tenía 10 años, tenía 15 años. Para que usted tenga una idea, en 27 años que tiene este ministerio, solo quedan 3 personas contadas y ya se nos quedaban 5 de los que iniciamos hace 27 años acá. 5 personas y ya se murieron como 2, solo quedan como 3. De ahí todos los que estamos acá después ha sido posteriormente. Y la gente va yendo, va viniendo. Aquí han pasado miles y miles y seguirán pasando miles de gente en el evangelio del Señor, no solamente en esta iglesia, sino cuando se fundamentan las cosas en la motivación. Entonces la gente dice, hoy estuvo bueno el culto, el siguiente domingo voy a ir. Hoy estuvo buena la alabanza, el siguiente domingo voy a ir. Pero todo el fundamento es motivacional. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero ese es un combustible que se le acaba en la primera semana. El modelo de Dios es el modelo de la disciplina. Y les ejemplificaba a los hermanos que el modelo de la disciplina conlleva 3 elementos. El domingo pasado estuvimos tocando el elemento del orden. O sea que para que pueda haber disciplina, la persona necesita ordenarse en su vida. El primer elemento de la disciplina es el orden. ¿Qué significa el orden? El orden lo que significa es que uno tiene que saber ordenarse. Primeramente, ordenar su vida. O sea, el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Revisemos en nuestros matrimonios. ¿Cuál es el orden de Dios? El orden de Dios es que la mujer mande dentro del matrimonio. No, ese es el orden de Dios. Usted está mal ahí. Busque en la Biblia cuál es el orden de Dios. Y cuando nosotros entendamos cuál es el orden de Dios, dice allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, y dice que cuando la tierra estaba desordenada, dice ahí literalmente, dice que Dios no podía obrar en una tierra desordenada cuando se fundó este universo. Entonces tuvo que Dios, al ver todo el desorden que había, tuvo que ordenar esta tierra. Entonces el Señor no va a operar en una tierra desordenada. El Señor no va a operar en tu vida si sigues en fornicación, porque estás en desorden. El Señor no te va a poder bendecir porque estás en adulterio. El Señor no te va a poder bendecir porque estás en esa condición de desorden. Cuando uno entiende el orden de Dios, cuando tú entiendes el orden de Dios y lo empiezas a practicar, te vas dando cuenta que el Señor te va a bendecir porque estás en el orden de Dios, porque Dios bendice las tierras ordenadas. Entonces, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que ordenar en nuestra vida? ¿A dónde ha visto usted que el hijo tiene que mandar en la casa? Es que yo trabajo, es que yo soy empresario, y como yo soy empresario, yo le puedo dar órdenes a mi papá y a mi mamá porque yo gano más. ¿Desde cuándo el que gana más? ¿Desde cuándo en la casa el que gana más es el que manda? Eso no es bíblico. Yo les comentaba a los hermanos y les decía, yo le puedo dar testimonio de personas de mucho dinero
Por ejemplo, por decirle algo, si usted se quiere casar con una millonaria, un millonario, y usted vive en Soyapango, es sencillo. Usted tiene que decirle, mira, fíjate que yo vivo aquí en Boques de la Paz, vivo aquí en Las Cañas, vivo aquí, vivo acá, acá, acá. Te vas a venir a vivir aquí en mi casa. Sí, pero yo tengo un apartamento allá en la zona rosa, tengo un apartamento no sé en dónde. A mí no me importa lo que tengas, tenés que venirte para acá. Y yo he visto personas que de allá abajo se vienen aquí. De allá abajo se vienen aquí. ¿Por qué? Porque, y no son cristianos, no son evangélicos, muchos de ellos son católicos y se vienen y dejan su imperio y dejan sus cosas y se vienen a vivir a Popa y se vienen a vivir a Soyapango y se vienen a vivir a Mexicano porque entienden que el orden de Dios es el hombre, es la cabeza del hogar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Por qué? No me lo pregunte. Búsquenlo en la Biblia. Es bien claro, la mujer es emocional. O sea, hay un sinfín de argumentos bíblicos en donde eso no significa que el hombre va a abusar. Eso no significa que el hombre todo lo que nosotros hemos escuchado por años acá. Pero cuando uno tiene que entender el orden de Dios, ¿cuál es el orden de Dios? Que el hijo mande en la casa porque ya ahora trabaja y ahora los papás no pueden trabajar y ya no tienen los ingresos. Ese no es el orden de Dios. Y en ese orden de Dios, Dios no te va a bendecir. Entonces, para poder cumplir los sueños este 2024, los que tengas, tienes 5 años pagando esa deuda, 10 años pagando esa casa, 20 años pagando esa casa, lo que te hayas propuesto desde que naciste o en el transcurso de tu vida o en el transcurso de este tiempo o en el transcurso del año pasado, lo que sea, lo imposible que te hayas cumplido, todo es posible toda vez y cuando nosotros encontremos en la disciplina el orden de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ser disciplinado? Les decía yo a los hermanos. ¿Qué significa ser disciplinados? Entonces, la disciplina lleva un primer elemento. El primer elemento es el orden. Entonces, en una casa no puede haber desorden. No pueden haber trastos tirados. No puede estar sucia. En esa casa tienen que estar todas las cosas alineadas porque eso es orden. Y cada uno de los elementos que componen esa casa tiene que haber un orden. El orden espiritual dentro de la casa. Yo me sujeto a mis autoridades. Yo me sujeto a mis autoridades que están en mi casa. ¿Quiénes son las autoridades en mi casa? Mis padres. Mi abuela si no tengo padres. ¿Quiénes son las autoridades en la iglesia? ¿Quiénes son las autoridades en la iglesia? Mis pastores, mi pastor de distrito, mi pastor general, mi coordinador, mi obrero. Ese es el orden de Dios. Entonces, el primer elemento de la disciplina es el orden. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en mi casa? Tengo que ver en qué estoy desordenado. ¿Cuáles son las áreas que estoy desordenado en mi casa? No me he casado. Cuando tú te sales de tu presupuesto, eso es un desorden. Si tú ganas $100 en el mes, $50 en el mes, ahí no te salgas de ahí, porque si te salís un día, si te salís $5 de lo que ganás, ese es desorden y Dios no te va a ayudar. Y usted ve cómo está el sistema. El sistema está como sabe que la población es ignorante de estas cosas. La población no entiende de estas cosas. Nos encanta vivir desordenados. Entonces usted ve que por eso es tan fácil que le den una tarjeta de crédito. Y usted dice, ni trabajo tengo y me están dando un crédito. Ni trabajo tengo y me están dando una tarjeta de crédito. Y uno dice, qué raro, ¿verdad? Y uno dice, no, es que usted es un buen cliente. Pero ¿cómo va a ser un buen cliente si ni trabajo tiene? Si no tiene un historial. Pero usted ve que aquellos están aprovechando que el otro no sabe. Que el otro no sabe que eso es un desorden. Lo primero es que si yo no tengo trabajo, yo lo primero que le diré, no, gracias. Mire que se la vamos a dar de 2,000, que se la vamos a dar de lo que sea, pero no puedo, es un desorden. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El desorden mental que tienes en tu cabeza, pregúntate.
Pregúntate el desorden mental que tienes en la cabeza. ¿Vos crees que Dios te va a bendecir este año y vas a poder cumplir tus metas con ese desorden mental que tienes? Odias a tus padres como que fueran tus enemigos. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué odiamos a nuestros seres queridos? ¿Por qué odiamos al tío? ¿Por qué odiamos a nuestros padres? ¿Por qué odiamos a nuestros hijos? ¿Por qué razón? Revisa el desorden mental que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Por qué crees que te salen esas malas palabras? ¿Crees que es porque sos un gran ordenado mentalmente hablando? ¿Por qué crees que se te salen esos grandes gritos? Ay, es que yo soy un gran hombre porque yo grito fuerte. No. Ese es un desorden mental que tienes. Y mientras no lo identifiques, Dios no te va a poder bendecir, porque Dios no opera en los desórdenes. Mira, este mundo estaba desordenado, dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, desordenado. Y cuando vio Dios el caos que había, dijo, no, aquí yo no puedo orar. Tengo que empezar a ordenar esto. Y empezó día 1, día 2, día 3. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del desorden de nuestra vida? ¿Cuál es el problema del desorden en nuestra vida? Dice ahí en el libro de Génesis que el desorden pare un hijo, y el hijo que pare es un vacío. O sea, por eso es que la gente se siente vacía. Por eso es que la gente tiene que estar viendo televisión, porque te sientes vacío. Por eso es que la gente tiene que buscar distracciones. Tenemos que buscar el teléfono. Tenemos que buscar ver qué hacemos, porque estamos vacíos. ¿Y por qué estamos vacíos? Porque hay un desorden mental en nuestra vida, un desorden físico. Ya te revisaste la presión este nuevo año. Ya te revisaste el azúcar este nuevo año. ¿Y crees que eso el diablo te lo puso? ¿Crees que el diablo te puso esa diabetes? ¿Crees que el diablo te puso esa hipertensión? Vos desde que naciste venías con hipertensión y venías con todos esos males. No. Sabes que la diabetes son producto de dos cosas: ADN, que de tus padres te la pasaron cuando naciste. Eso ahí sí, uno. Pero la dos la adquirimos por nuestros desórdenes alimenticios. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo diabetes, significa que yo viví 30 años siendo un desordenado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Eso no es que el diablo te la puso, mamita. Eso no es que el pobre Satanás le echamos la culpa. Viera que Satanás me puso este volado. No. Me dijo un nutricionista hace poco, me dijo, usted sabe que el metabolismo se puede matar, usted lo puede matar. ¿Y cómo lo matás? Me dice. Lo matás con ese desorden, me dice. ¿Qué día comes, días no comes, esto y otro? Y todo ese desorden es el que mata nuestra salud. Y entonces uno, ya cuando tenemos la enfermedad, decimos, ay Señor, ayúdame. Si el problema es que Dios no puede operar en el desorden. No puede operar. ¿O naciste vos con esa enfermedad? Venías desde niño, ya venías con insuficiencia renal, ya venías con ese otro problema. No, ese es un desorden que nosotros lo adquirimos producto de nuestra ignorancia con el tiempo, con el pasar de las décadas, y se volvió una mega enfermedad en nuestra vida. Se cansó el cuerpo de esperarnos. Pero síguele echando culpas a Satanás, seguile echando culpas a Satanás, seguile echando culpa al diablo, seguile echando el culpa. Te vas a morir de eso. Tienes que entender que para que Dios obre se necesita ser ordenado en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué crees que te quitaron la casa? ¿Por qué crees que te quitaron la casa? ¿Crees que el Satanás llegó y te puso una pistola? No. Sencillamente tu desorden financiero fue el que provocó esa situación. Sencillo. Tu desorden financiero fue el que provocó esa situación. Es tan sencillo ser saludable financieramente. Es sencillo. Si usted gana $100, 10 de diezmo, le quedan 90, 10 para ahorro. ¿Cuánto le queda? Le quedan $80. ¿Cómo voy a hacer para vivir con $80 en este país de las desgracias? No me pregunte. Cuando me pasaba ese tipo de situaciones,
A mí me tocaba caminar. A mí me tocaba andar en el bus en la 29 cuando me pasaba ese tipo de situaciones porque no tenía para la gasolina. Entonces uno tiene que adaptarse. Yo decía que gasolina gasto tanto, entonces con la Cora, 2 coras por 15 días, 30, 15 dólares en el mes. O sea, tienes que adaptarte. Pero si vos crees que podés, no podés. Necesitas ordenarte. Y media vez te ordenes, Dios va a bendecirte. Te va a dar ese sueño, ese anhelo, ese deseo que está gestado desde hace años en tu vida. Dios va a empezar a obrar en tu vida cuando uno es ordenado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino esta tarde. Entonces, hay 2 formas de ser exitosos. Y voy a usar este ejemplo mundano para que lo entendamos. Hay un famoso jugador que va a venir dentro de poco aquí al Estadio Cucatlán. Y este jugador, usted lo ve chiquito, se dice que no tiene disciplina. No tiene disciplina. Eso lo que significa es que ya él, desde que Dios lo creó, él ya venía con ese chip, ya venía con ese ADN, para que lo entendamos. Hay gente que no entrena y echa goles. Esos son ellos, los que vienen dotados desde la otra eternidad. Pero los que no venimos dotados de la otra eternidad, hay otro jugador famoso también, ya saben ustedes el nombre, muy famoso, porque se parece al cristianismo también. Entonces ese otro hombre que está aquí al otro lado, ya pasaron un montón de décadas y el hombre sigue echando goles. Pero el hombre se duerme a la hora. El hombre después del entreno se echa hielo, se baña en hielo. El hombre esto otro. El hombre no deja de hacer la dieta. El hombre esto. Y ya pasaron un montón de superhéroes en el fútbol y él sigue siendo el rey en ese aspecto. Y uno dice, ¿por qué? Porque es disciplinado. ¿Y qué significa ser disciplinado? Le estoy diciendo que el primer elemento de la disciplina es el orden. Es un hombre ordenado. Ordenadísimo. Ahí en esa casa, me imagino yo, en la de él, no hay trastos tirados. En esa casa de él, me imagino yo que no hay desorden. Es un hombre ordenado. Mire, mire los jugadores de nosotros, los famosos, solo un gol echan y ya se les acabó la fama. Vean los jugadores de nosotros, 1 año duran. Los nacionales, no los extranjeros, 1 año. ¿Y por qué duran 1 año? Vean los boxeadores. Una vez llegan a ganar y ya después se caen. ¿Y por qué se caen? Porque se olvidaron de la dieta, se olvidaron de la disciplina, se olvidaron de ser ordenados y empiezan a parrandear. Yo me recuerdo de un futbolista que en una final del mundo dicen que era tanta la euforia de que iba a estar en el primer mundial de él. Y en la noche llegaron unos amigos y se fue a tener sexo con su novia. Y al día siguiente, ¡pum!, perdió. ¿Usted ha escuchado eso que dicen? Es que es un gran desordenado. Eso es. Se abstienen hasta de tener sexo. Y nosotros estamos llenos de sueños, de anhelos, de logros, y creemos que con una vez que venga yo hoy al culto este año, ya Dios me va a obrar. La cultura del milagro nos hace haraganes, hermano. La cultura del milagro, estamos esperando el milagro. Ahorita se va a dar, no se va a dar el milagro, te vas a morir. Se necesita ser ordenado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El milagro se puede dar para este niño que una compañera, Rocío Rivera, el hijo de ella, lo debe conocer Manuelito. El hijo de ella, el domingo pasado, me llama y me dice, mira, mi hijo lo acaban de internar en el hospital. Le detectaron síndrome de Guillain-Barré. Un niño de 10, ahí puede Dios obrar. El niño está, porque pierde la respiración uno y entra en un estado difícil, en la UCI. Ahí puede Dios obrar. Pero nosotros que caminamos y nos movemos, no creo que Dios obre. ¿Qué tengo que hacer? Ser disciplinado, ordenarme.
¿Podría ir yo a su cuarto? ¿Podría ir yo a su cuarto? ¿Será que su cuarto estará ordenado? ¿Puedo entrar a su carro? ¿Hace cuánto lavó su carro? ¿Hace cuánto lo lavó? Pregúntese usted mismo. Vea cómo está nuestra vida de llena de caos, de desorden. ¿Hace cuánto lavó su cama usted? Y mientras usted siga en ese patrón, no va a poder alcanzar sus sueños. No va a poder alcanzar sus sueños. Y vamos a seguir el 25, el 26, porque no hay orden en su vida. Usted viene cuando quiere. Y así Dios no le puede ayudar. Esta es una disciplina, es una disciplina. Predique, cante quien cante, predique quien cante. Es una disciplina. Yo voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo. Y usted va paso lento, paso lento, paso lento, seguro, paso lento, paso lento. Y cuando Dios ve que usted es ordenado, entonces Dios empieza a bendecirlo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el primer elemento de la disciplina es el orden. Y entonces dentro de ese orden está el ser organizado. El segundo elemento de la disciplina es el que leíamos aquí, la limpieza. Leíamos acá en el capítulo número 35, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. El primer elemento para cumplir nuestras metas este 2024 y no seguir patinando en el mismo hoyo es el orden. El segundo elemento es la limpieza. Mire, cuando usted entiende este elemento, vamos a ejemplificarlo así. A mí personalmente me malcriaron por casi más de 10 años, un poco más, en un aspecto. Por ejemplo, a mí me lavaban la ropa, me planchaban la ropa, pero el pastor Adonías me explicó este concepto y me dice: esto no es así. Porque ¿por qué me malcriaron? Porque como había una persona que lo hacía, entonces uno se va malcriando. Entonces, pero el pastor Adonías me dice: no, esto no es así. Cada quien tiene que lavar su ropa. Y entonces, como estábamos acostumbrados a que alguien lo hacía, podemos cocinar, un montón de cosas que le he mencionado, pero ese era un tema que uno no lo hacía en la casa. Entonces estamos acostumbrados. Entonces ese patrón lo lleva a uno a malcriarse. Pero vino el pastor Adonías y compró una lavadora y una secadora a gas. Y me dijo: nos vamos a ordenar en la casa. Y cada quien va a lavar su ropa. Y cada quien de una sola vez la va a secar. Busque una secadora a gas. Con un tambo le dura para 6 meses. Y entonces, de una sola vez usted se evita la planchada, de una sola vez con las hermanas. Entonces, de una sola vez usted lava, va a traer toda su ropita, la echa en una tumbilla, lava, espera y a los 40 minutos está seca la ropa. Y ya usted ya la lleva a su closet, ¿sí? A su cuarto. Para no cansarle, cuando usted va llevando su ropa cada semana o cada mes, usted va viendo todo lo chuco que usted ha sido. Diga conmigo: todo lo chuco que yo he sido. Entonces usted va viendo toda la suciedad de uno. Chica, y uno ve en esta camisa, llegué así,
En esta ya di así, ya di así y así. Y si son 7 días, ¡pum! Ese volado hiede, hermano, hiede. Es grave. El problema es que en nuestras culturas latinoamericanas nosotros estamos acostumbrados que otro lo haga. Las suciedades de uno que se las haga otro, que la mujer lo haga, que el hijo lo haga, el que nos ayuda lo haga, todo, el otro. Y eso es antibíblico. Porque uno mismo tiene que limpiar las cochinadas que uno hace. Si usted va al baño y lo deja sucio, tiene que limpiarlo. No tiene que esperar. Usted ve cuando uno va a un restaurante, está esperando que le limpien. No. Si usted va a Japón, ahí la gente, eso es terrible. Esta iglesia no debería de estar sucia. Está sucia porque todos nosotros somos unos grandes chucos. Aquí no tendría que haber nadie limpiando. Nosotros mismos, limpiar nuestras sillas, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la cultura de limpiar lo mismo que nosotros ensuciamos. Entonces, cuando uno tiene esa cultura, entonces es una persona que cuando peca se da cuenta que no fue el culpable el diablo, que no fue culpable la iglesia, que no fue culpable el pastor, sino que uno mismo fue el culpable. Y eso le agrada a Dios. Entonces usted ve la gente dentro. Mire, esa es cuando usted va a un país ordenado y viene a esta jungla de aquí, en Latinoamérica, usted casi cuando entra así, tiene que hacerle así, mire, literalmente. Vea nuestras colonias, vea nuestro ambiente, nuestro entorno. Pero eso es producto del desorden mental que nuestro pueblo tiene. Y la gente está esperando que el gobierno lo haga. Es que nadie lo va a hacer. Es cada uno el que lo tiene que hacer. Es yo mismo que tengo que ser ordenado y limpio con lo mismo que yo produzco, con el mismo baño que yo ensucio. Pero imagínense nuestra cultura. Queremos que mi papá me lave mis trapos. Queremos que mi mamá me lave mis trapos. Queremos que mi mamá me lave el plato. Queremos que mi mamá me limpie. Todo el otro. Pero ¿el qué? Mis suciedades. Y venimos a la iglesia y también empezamos a hacer lo mismo. Pecamos, el pastor. Hacemos esto, el hermano. El otro, él es el culpable. No nos hacemos cargo de lo que nosotros mismos ensuciamos. Y mientras usted esté en ese chip, mientras usted esté y continúe, ninguno de sus sueños se van a cumplir. Ninguno. Vamos a seguir patinando en el mismo lodazal. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Me divorcié, dice la gente. Nos divorciamos, pues sí, porque se va a divorciar. Primero, no entendió el orden de Dios. Segundo, nunca pidió perdón. Y tercero, siempre quiso que el otro limpie lo que uno hace. Y ese no es el camino de Dios. Entonces, el segundo elemento para ser disciplinado este 2024 es necesario la limpieza. Entonces usted ve aquí un ejemplo bíblico en el capítulo número 35. Usted lo ve acá. Estos querían ya de una sola vez hacer el altar a Dios. Alto, le dice Dios. No, hombre, no. Como venían de matar a una gente. Vea, en el capítulo número 34 venían de volarle la cabeza a unos hombres, los hijos de Jacob, de matar, pues, de ser homicidas. Y entonces venían de matar y ahora vamos a hacer el altar a Dios. Alto, le dice, no, vayan a limpiarse, por favor, quítense los dioses ajenos, porque Dios no escucha esa condición del ser humano. Vea lo que dice ahí, léalo en el 34 en su casa. Entonces los hijos de este hombre ya como que nada pasó. Entonces la gente viene a la iglesia como que nada pasó y viene de motelarse, hermano.
Y viene de ser de venir sucio, que no está mal, no está mal. Pero por eso tenemos la iglesia, por eso tenemos a Cristo, para que cada pecado el Señor nos limpie. Y entonces el Señor puede escuchar nuestras oraciones y podamos ser bendecidos en nuestra obra. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor está. Entonces, para que se cumplan este año nuestras metas y nuestros sueños, todo lo que usted quiera. Si usted quiere rebajar, si usted quiere salir de sus deudas, si usted quiere salir de su enfermedad, tiene que ser ordenado y además limpio. Lo mismo que usted ensucia, usted mismo tiene que limpiarlo. No está esperando que otro venga a limpiarle lo que usted mismo hizo. Entonces, cuando se cumplan estos dos elementos, estos dos, entonces van a ser un hijo. Y el hijo que van a ser se llama disciplina. Se lo voy a volver a repetir. Cuando se cumple este elemento y este otro, entonces nace un hijo que se llama disciplina. Y entonces ya cuando esa persona es disciplinada, entonces usted ve a este que le puse de este lado, el lado izquierdo, empieza a echar goles. Cuando usted ya ve a esa persona disciplinada, empieza a ser bendecido. Aquel se tardó 20 años en pagar aquel volado y yo me tardé 3 años. Aquel se tardó 20 años en rebajar y yo me tardé 1 año. Aquel se tardó tanto y yo me tardé. Empieza la persona a echar goles. Porque Dios opera cuando ya nace ese hijo, la disciplina. Si usted no entiende y no lleva a la práctica esta realidad, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que crear los ambientes. Primero tiene que empezar ordenando su cuarto, tirando. Mire, todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas tienen un propósito. Hay cosas que usted ya no las tiene que tener en su cuarto. Ya no sirven. Ya hieden, ya pasaron de moda, regálelas, véndalas, ya deshágase de eso. Porque cada cosa tiene un propósito. No esté este nuevo año con calzoncillos rotos del año pasado, literalmente. Vaya a revisar su cuarto y vea cuántos calzoncillos rotos. Este todavía, no hombre, no tire eso. Quitémonos los zapatos y veamos si no andamos calcetines rotos. No, nadie se los vaya a quitar. Eso ya no, mano. Tire los calcetines rotos, tire los calzoncillos rotos, ropa rota, tírela, porque Dios le va a mandar un saco nuevo, le va a mandar una camisa nueva, le va a mandar algo nuevo, porque cada día son nuevas sus misericordias. Yo molestando le decía a los hermanos el domingo pasado, les decía, entonces, ¿cómo se va a animar la hermana? De esa forma. Yo les decía que yo de hace un tiempo para acá practico un hábito, y es que me baño antes de dormirme y me echo perfume y desodorante. ¿Por qué? Porque uno no sabe si se va a morir en la noche. No sabe uno si se va a morir, y es cierto. Y en la noche es cuando uno más llegue, man. Y entonces la pobre hermana, hacete para allá y pone un cuartón de aquellos así, ¿no? ¿Cómo? No. Cuando nosotros entendamos esta verdad, el Señor va a poder obrar. Es que ella nunca quiere. Pues sí, ¿cómo va a querer si las condiciones no están dadas? La hermana llena de cebolla, esto y lo otro, aquí no se va a poder. Dios no le va a dar el otro hijo, no va a poder. Porque Dios no opera en el desorden. Dios no le interesa ese desorden. Dios opera en vidas ordenadas. Por eso Dios dice, cásense. Por eso Dios dice, ordénense, límpiense, preséntense con manos limpias delante del Señor. Todos nos ensuciamos, y ahí es donde nosotros tenemos que
limpiarnos con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, no importando el pecado que hayamos hecho. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cuando se cumplen estos dos aspectos, nace un hijo, y el hijo es la disciplina. Entonces uno dice, y entonces usted ve a esa gente, ¿cómo echa goles, va? ¿Y cómo? Que yo quisiera ser así. No, para ser así se necesita lo que le estoy diciendo. Cierre sus ojos y póngase en pie. Vamos a orar esta